Hola, ¿qué tal? Hoy es día 20 de marzo del 2012 y para el día de hoy he decidido hacer un vídeo sobre burbujas crediticias porque considero que es un tema importante en la actualidad, es algo que preocupa y veo que por otro lado es un tema que no está bien explicado, así que bueno, he decidido hacer este vídeo. Debajo del título he colocado esta pregunta que está estrechamente relacionada con el tema de burbujas, de las burbujas crediticias. Y bueno, ello se debe al hecho de que la mayoría de la gente considere que la expansión económica dependa fundamentalmente de poner mucho líquido en circulación para que la gente pueda comprar y vender cosas, y que además adoptar otra perspectiva es asfixiar a la economía porque se la sustrae líquido y con lo cual la gente pues no puede disponer de tanto líquido para satisfacer sus necesidades. Y bueno, esto lo voy a explicar más a continuación, pero bueno, antes de empezar decir que me apetece seguir en la línea de este lenguaje básico y sencillo, porque lo considero una herramienta bastante útil que he utilizado en otros vídeos y veo que hay conceptos que, bueno, hay gente que no entiende tanto de economía, con lo cual estos vídeos les pueden servir desde un punto de vista didáctico para aclarar conceptos y entender este tipo de cosas. Y bueno, ya para empezar digo aquí que dentro de la corriente actual del pensamiento económico se cree que las burbujas crediticias no pueden ser identificadas de antemano, y bueno, esto se debe al hecho de que la corriente actual de pensamiento no dispone de un aparato teórico que explique las burbujas. En realidad, este aparato está en manos de la escuela austríaca. Y bueno, digo a continuación que no pueden ser prevenidas en su formación, es lo que ellos consideran, y que además cualquier intento de frenarla causaría una crisis financiera, por lo que lo mejor es dejar que ésta siga su curso esperando a que explote por sí misma y en función de su propia dinámica interna. Es curioso que los keynesianos, cuando critican la economía austríaca, digan que, bueno, pero algo que no está controlado y que responde a una dinámica interna y que le es propia, pues tiene que desembocar en el caos. Pero cuando se le señala el problema de la burbuja económica, es decir, la burbuja crediticia y el mecanismo interno que la causa, dicen que, bueno, a lo mejor en este caso ya vamos a hacer borrón y cuenta nueva y vamos a asumir la teoría de que lo mejor que se puede hacer es dejar que la burbuja siga su curso y que explote por sí misma porque es una dinámica interna de mercado. Y bueno, pues no sé, el enfoque me parece incorrecto. Lo que nosotros defendemos es que digo aquí a continuación que el único enfoque teórico que dispone de una teoría sobre la formación de burbujas crediticias, es lo que he dicho antes, es la teoría austríaca de los ciclos económicos o empresariales. Dentro de este enfoque, una cosa, estos dos términos no se refieren a procesos distintos, sino que son equivalentes. Es decir, la teoría austríaca de los ciclos económicos es la misma que la teoría austríaca de los ciclos empresariales. Y bueno, una vez dicho esto, digo que dentro de este enfoque, que es el que vamos a estudiar nosotros, las burbujas crediticias tienen un impacto negativo sobre la economía al causar un desplazamiento de recursos y materias primas hacia usos no óptimos. En la medida en la que vayamos avanzando en los ejemplos, veréis a lo que me refiero con esto que estoy diciendo ahora, y digo a continuación que el modelo austriaco se inspira en la ley de la utilidad marginal. Esta ley, para aquellos que no hayáis oído hablar nunca de ella, sin determinar qué es una unidad de consumo o su mínimo, dice que la primera unidad de consumo será utilizada para satisfacer la primera necesidad más importante que se tenga, la segunda unidad para satisfacer la segunda, y así sucesivamente. Y bueno, ¿esto qué significa? Por eso he puesto aquí este gráfico, y es un poco para explicar la teoría de la utilidad marginal. Si nos suponemos aquí que, por ejemplo, este consumidor solo dispusiera de esta unidad de consumo, y cuando se dice aquí que la ley de la utilidad marginal no determina qué es una unidad de consumo, nos referimos a que esto no se puede determinar desde un punto de vista externo, es decir, no puede haber una regulación externa al individuo que es el que determina
cuál es la unidad mínima de consumo, porque la satisfacción de sus necesidades depende de saber cubrir y determinar bien cuál es la unidad mínima de consumo. Esto quiere decir que, bueno, este señor, que está bastante delgado, pero si por ejemplo fuera un señor bastante gordo que consumiera muchas calorías, pues a lo mejor para este señor lo que para el otro señor era una unidad de consumo, es decir, una sola lata, pues a lo mejor para este señor son 4 latas. Pero bueno, lo importante es que si se aplica la ley de la utilidad marginal, el resultado que se obtiene es el mismo. Es decir, si se presupone que, bueno, pues es el individuo el que determina cuál es la unidad mínima de consumo y que ésta puede variar de unos individuos a otros, los supuestos teóricos de que se imparten aquí no influyen en el resultado teórico de la misma. Y una vez dicho esto, también se dice que, bueno, que la primera unidad de consumo, bueno, se dice que esta ley no determina qué es una unidad de consumo o su mínimo, y dice que la primera unidad de consumo será utilizada para satisfacer la primera necesidad más importante que se tenga. Algo que no expreso aquí es la idea de que la teoría de la utilidad marginal tampoco nos dice a qué se deben destinar las unidades de consumo. Lo único que nos dice es que en función de lo que este señor considere que es más importante, estas unidades de consumo serán destinadas a satisfacer unas necesidades u otras. Entonces, si volvemos a poner esto como estaba antes, nos daremos cuenta de que, bueno, partiendo del supuesto teórico de que esta persona singular y concreta haya determinado que esta es la mínima unidad de consumo, bueno, pues habrá que suponer que, puesto que solo tiene una, pues que no va a utilizar esta unidad de consumo para especular con ella, o para regalársela a un amigo, o para invertir en un proyecto a largo plazo, sino que la va a invertir, la va a utilizar para satisfacer su consumo inmediato. Es a esto a lo que se refiere la ley de la utilidad marginal. En la medida en la que este señor disponga de más y más unidades de consumo, lo que nos dice la ley de la utilidad marginal es que la primera unidad efectivamente la utilizará para satisfacer sus necesidades más inmediatas, pero en la medida en la que vaya teniendo más y más, la segunda, tercera, cuarta y quinta unidad de consumo podrán ser destinadas a satisfacer otro tipo de necesidades. Y ya si pasamos la página, aquí digo que, bueno, esta es ya la teoría austríaca del ciclo empresarial, y digo que de acuerdo con la teoría austríaca de los ciclos empresariales, el periodo de expansión y burbuja es generado por una expansión crediticia pareja que es insostenible. Esto es explicado por este enfoque como un cambio inversor que se desplaza de los bienes de consumo a bienes del capital. Con esto lo único que quiero decir es que se transfiere el consumo de bienes inmediatos a consumos de bienes futuros. Es decir, la inversión se convierte, se desplaza del corto plazo al largo plazo. Y bueno, para explicar un poco este proceso, he puesto aquí una serie de individuos y el mismo número de casas para individuos. Es decir, hay 8 individuos y 8 casas. Entonces, bueno, vamos a suponer que en este periodo en la economía pues tampoco hay tanta expansión económica, es decir, porque la gente no está pidiendo créditos, y no está pidiendo créditos porque, bueno, el interés que se aplica es bastante alto. Entonces, bueno, desde este punto de vista, si partimos de aquí y decimos que, no sé, por ejemplo, cada casa vale 50 o 100, vamos a ver si me saco aquí la herramienta. Vamos a suponer que cada casa vale 50 dólares. ¿De acuerdo? Y este es el precio al que se ha llegado por medio de esta cantidad determinada de demanda y en relación a la oferta que se puede ofertar en relación con esta demanda. Aquí ya digo que cada individuo pues tendría su propia casa y esta costaría nada más que 50 dólares.
Ahora vamos a ver una cosa. Si en lugar de ser estos los actores económicos, de repente el Banco Central baja los tipos de interés, bueno, pues resulta que la gente sí va a seguir pujando por las casas, pero desde el preciso instante en que la demanda ha subido y ahora hay el doble de participantes sociales, actores económicos, bueno, pues la conclusión a la que se llega y que es obvia es que el precio de la casa, en lugar de 50, va a ser 100. Y esto simplemente por el hecho de que por medio del crédito ahora hay más actores económicos con la posibilidad de pujar en el mercado de la vivienda, y como no hay suficientes viviendas para todo el mundo porque se trata de un recurso finito, pues el precio de la vivienda efectivamente tiene que subir, no puede ser de otra manera. Y bueno, y digo que como no hay suficientes viviendas, el dinero que se invierta pues también va a ser utilizado por algunos empresarios para construir cada vez más y más viviendas para ir relocando a esta gente. Y bueno, digo aquí abajo que esta expansión crediticia manda una señal equivocada al inversor porque, bueno, con todo ello se genera la impresión de que hay más ahorro disponible para la inversión del que realmente hay. Y como norma se puede decir que, bueno, cuanto más sea el ahorro, a mayor ahorro, también mayor será la inversión a largo plazo. Pues porque como hay más unidades de consumo, pues resulta rentable renunciar a un interés presente a favor de una recompensa futura. Y bueno, por eso mientras que, y luego por otro lado, si el ahorro es menor, como hay menos unidades de consumo, la inversión también tiene que estar dirigida más a corto plazo, pues porque, bueno, lo que hemos dicho, si hay menos unidades de consumo, no se pueden utilizar para cualquier cosa, hay que satisfacer las necesidades más inmediatas. Y ahora ya, al pasar de página, aquí digo que, bueno, esta preferencia de los inversores por inversiones a largo plazo, es decir, cuando hay suficientes unidades de consumo, o suficiente dinero en circulación por medio de los intereses que se mantienen artificialmente bajos. Y digo que, bueno, puede mostrarse gráficamente por medio de cualquier gráfica de descuentos. Esto, si por ejemplo os vais a Wikipedia y lo googleáis, bueno, pues podéis ver una gráfica de este tipo. Y digo a continuación que a un interés bajo se aumenta el valor relativo del flujo del dinero que nos llega en el futuro. Cuando se trata de valorar una oportunidad empresarial, el inversor cree que un tipo de interés bajo en el presente servirá para compensar las pérdidas que supone desviar el consumo aquí y ahora de ese capital a cambio de una recompensa futura. De acuerdo con la teoría del valor del dinero en el tiempo, los inversores siempre preferirán tener líquido a disposición en el presente que tener que esperar por un bien futuro, por lo que se pide una compensación por el retraso en la satisfacción del consumo. Y bueno, aquí seguimos un poco con el ejemplo anterior, es decir, en función de cuántas sean las unidades de consumo o los bienes del capital de que se disponga, pues el individuo irá destinando esos bienes de consumo o bienes del capital a un consumo presente o a un consumo futuro. Si hay menos, bueno, pues entonces en realidad todas las unidades de consumo habrán que ser destinadas a un consumo presente, mientras que, como he dicho antes, si aumenta la cantidad de bienes disponibles, pues entonces ya se pueden predestinar o destinar mayores unidades de consumo o bienes del capital para el consumo futuro, es decir, con la expectativa de que se va a recibir algo a cambio, que compense la pérdida de la renuncia a la gratificación presente por consumir estos productos. Y bueno, ya por conclusión, para la conclusión final me gustaría decir que, bueno, digo aquí
Que la idea, por lo tanto, de que para poder expansionarse los individuos deben de disponer de mucho líquido para gastar es incorrecta. No es posible expansionarse sobre una base agregada si el ahorro no es sólido, porque se crea una mala distribución de los recursos. Es lo que he explicado antes, por medio de mantener los intereses, los tipos de interés tan bajos, se crea la ficción de que en realidad hay más ahorro del que realmente hay, con lo cual cuando al final explota la burbuja crediticia, pues es el momento en el cual el mercado también va a buscar su propio balance y va de alguna manera a quitar por medio toda esa deuda mala, porque, bueno, en principio no debería haber salido en escena, en primer lugar desde el preciso instante en que no podía pagarse. A continuación digo que aquí hay que hacer notar el hecho de que la teoría actual también presupone que el ahorro es condición indispensable del progreso, pero falsifica este proceso al introducir intereses a tipos muy bajos de modo artificial y durante un periodo de tiempo continuado. Esta es la razón de que se creen burbujas de crédito. Una actividad, por otro lado, que solo persigue ahorrar por ahorrar es contradictoria con la ley de la utilidad marginal. Daros cuenta de que no tiene sentido, como dicen algunos, que si hubiera un patrón oro, porque se confunde el valor moneda con la capacidad del ahorro y hay que separarlo, y son todo regulaciones estúpidas y externas al mercado mismo, y bueno, lo único que hacen es complicar todo este proceso. El único sentido que tiene privarse de consumir hoy es si se tiene en cuenta una recompensa futura que compense por la pérdida de poder adquisitivo en el presente. Si todo el líquido que se pone en circulación no se pone en circulación sobre una base sólida, es decir, que es todo ficticio, porque si en realidad la cantidad disponible de ahorro, de líquido, no fuera tan grande, bueno, pues eso debería de verse reflejado en los tipos de interés que deberían de poder subirse. Y deberían de poder subirse porque ahí se le estaría mandando una señal al inversor correcta, en el sentido de que, bueno, pues esa recompensa futura que se espera uno cuando uno invierte en algo, pues a lo mejor no es tan grande. ¿Por qué? Pues porque tampoco en realidad hay tanto líquido para empezar, para poder invertir en cosas. Y bueno, yo no sé si he dicho también en algún otro vídeo que cuando se dispone de tanto dinero gratis es que la gente acaba gastando el dinero en chorradas. Y bueno, esto también viene un poco reflejado implicado en la teoría de la utilidad marginal, porque claro, ya si en principio tienen miles de unidades de consumo, pues ¿qué vas a hacer con ellas? Es que se las puedes regalar hasta tus amigos, que es un poco lo que han venido haciendo los bancos hasta, hasta la fecha. Y algo que hay que señalar, y es que bueno, los keynesianos dicen que no hay que intervenir, y dicen que además que es que si intervienes, bueno, pues que es que ocasionan más daño del que tratas de prevenir al mercado. Y bueno, ello se debe precisamente porque es que el keynesianismo descansa en esta premisa. Entonces no puede disponer de una teoría contradictoria desde el preciso instante que la razón y el sentido común lo que te dice es que no es la expansión económica de crédito, me refiero, lo que posibilita la expansión económica, sino que es más bien el ahorro. Claro, una teoría que contiene una teoría donde se contradice a sí misma, porque el interés fundamental del keynesianismo es poner la mayor cantidad de líquido que se pueda en el mercado. Y este es el periodo en el que nadie protesta, los políticos pueden prometer el oro y el moro, como he dicho en otros vídeos, es decir, un monorraíl que vaya de aquí a Ceuta y de Ceuta a Checoslovaquia y pase por la China, y cuando vuelva no se haga como una especie de loop en el aire, aunque no le interese a nadie y no haya gente dispuesta a utilizar ese servicio. Pero como hay expansión económica y ya se pueden estar muriendo de hambre en África, que somos absolutamente insensibles a lo que está pasando en otro sitio, porque lo único que vemos es que nuestro poder adquisitivo ha aumentado. Ahora bien, cuando este baja, porque la burbuja explota y se descubre que la mayoría de todas esas hipotecas y pagarés y demás no servían absolutamente para nada,
pues ahí es donde empiezan los problemas, porque hay gente que tiene que pagar los platos rotos. Y bueno, pues ahí es ya cuando empieza el problema con los políticos, de que nos han engañado, de que la culpa es de los banqueros, porque lo que quieren es el interés y me han engañado. No, no te han engañado. Cuando firmaste el contrato de la hipoteca ya sabías que había un interés fijo, un interés variable donde se aplica el Euribor, y bueno, has sido tú el que te has metido en todo ello. Es como el que aprieta el botón en el mercado de futuros y compra algo. Ese tipo de ley también se aplica. Y bueno, ya digo aquí a continuación que una actividad, por otro lado, que solo persigue ahorrar por ahorrar, es contradictoria con la ley de la utilidad marginal. El único sentido que tiene privarse de consumir hoy es si se tiene en cuenta, esto lo he dicho ya antes, ¿no? Una recompensa futura que compense por la pérdida de poder adquisitivo en el presente. Y bueno, digo nada más que ya para finalizar que este sistema de preferencias está relacionado con el modelo de la oferta y la demanda. No sé si habréis visto este modelo. Con estas curvas en realidad se basan en estos cuatro supuestos, es decir, si la demanda aumenta pero la oferta permanece igual, suben los precios. Y bueno, se trata nada más que de valorar los desplazamientos en la curva de la demanda y de la oferta, que en principio es el mismo principio que se aplica, ¿eh? Porque aquí se presupone, bueno, aquí por ejemplo, en este caso concreto, esto vendría a representar uno, es decir, un aumento del precio que responde a un aumento de la cantidad. Esta curva se habría visto desplazada de ahí a ahí, con lo cual lo que se está diciendo es que, bueno, aumenta el precio en una cantidad proporcional a la cantidad. Esta es la curva de la demanda. Esta es donde demanda 1 es donde estaba la curva antes de desplazarse a la posición número 2. Y esta curva de aquí es la oferta. Y bueno, se puede hacer una gráfica por cada uno de estos postulados. Y, y bueno, yo creo que el vídeo, no sé si se me habrá olvidado alguna cosa decir, como digo, de costumbre, pero si os ocurre alguna cosa que no he dicho o que os apetece que explique mejor, pues me lo decís y ya haré otros vídeos. Venga, hasta ahora.